noche con nosotros Sergio Tulio Castaño Guzmán. Doctor, feliz tenerle aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, muy amable. Por favor. Doctor, primero agradecerle que esté con nosotros aquí personalmente esta noche. Y hay que decir que nosotros estábamos como el gato y el ratón, el doctor y yo. Porque cuando invitaba al doctor a veces estaba en México, el doctor hace muchos viajes interesantes con respecto a la institución. Y es bueno tenerle aquí personalmente. De entrada, doctor, ¿qué le parece la justicia dominicana, doctor? El comportamiento en todos estos años, y precisamente ahora, en el siglo XXI, doctor. Gracias por la invitación, una vez más. No, yo pienso que la justicia, no solamente la dominicana, sino todas las justicias en el mundo, tienen que estar permanentemente renovándose, reinventándose. Cuando tú ves, por ejemplo, todos los diagnósticos que se le hacen a esa institución, generalmente los niveles de aceptación, los niveles de confianza que tiene la ciudadanía de ella son generalmente muy bajos. Eso pasa en todos los países del mundo. Yo vengo precisamente de una actividad que me invitó la Universidad de Columbia en Nueva York, en donde yo era conferencista, en un tema sobre la confianza en las instituciones del sistema de justicia. Y me encontré con la realidad de que la situación que vivimos aquí es la misma situación que se vive en todos los países del área. ¿Sí? Sí. Yo creo que una de las cosas que afectan a la justicia es que generalmente no se le da los fondos que una justicia necesita para poder trabajar de manera eficiente. Nosotros, si tú observas, por ejemplo, porque muchas veces nos limitamos y creemos que la justicia se limita al gobierno de los jueces, pero la justicia es un sistema en donde confluye la Policía Nacional, la Defensa Pública, el Ministerio Público y los jueces, los abogados. Somos parte de ese sistema que muchas veces malos comportamientos dañan la imagen de ese sistema de justicia. Y vuelvo y te reitero, yo creo que lo importante es uno, mirando esos diagnósticos que para lo que sirven, es como una especie como de hipótesis de trabajo, para que esas deficiencias que se reflejan en ellos, entonces nosotros podamos diseñar políticas públicas que le puedan mejorar las imágenes a la institución. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Nosotros hemos avanzado. O sea, el sistema de justicia hoy en día no es el mismo de hace 20 años. O sea, no reconocer eso yo creo que sería una insensatez. Y me voy al plano. La policía de hoy, con todas sus deficiencias, que son muchas, no es la policía de hace 20 años. No lo es. Por ejemplo, ya nosotros tenemos una norma policial que lamentablemente, muchas veces hasta por cuestiones políticas, no le hemos aprobado los reglamentos. Ese es el problema que tiene ahora la reforma policial. Nosotros tenemos una defensa pública. Nosotros no teníamos una defensa pública que pudiese garantizar los derechos a los imputados. Nosotros teníamos los denominados abogados de oficio. Yo fui abogado de oficio. Por eso no te garantizaba que real efectivamente tú desde el Estado le podías dar un servicio a ese sector. El Ministerio Público de hoy en día no se parece ni remotamente al Ministerio Público de hace 20 años. Nosotros, existe a lo interno del Ministerio Público la carrera del Ministerio Público. Y nosotros como fundación somos miembros del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y yo creo que uno tiene la visión, uno ha venido viendo cómo desde el punto de vista formativo se han ido fortaleciendo todo lo que son los niveles de capacidad de los miembros de esa institución. Y así tú te encuentras con el mismo Poder Judicial. O sea, nosotros hemos avanzado. Obviamente, vuelvo y te reitero, yo creo que de lo que se trata ahora es ver de qué forma nosotros podemos invertir en esas instituciones para que desde ellas la ciudadanía pueda recibir el servicio que se merece. Doctor, ¿usted considera que es intencional que no se le proporciona ese buen presupuesto a la justicia? Yo creo que, no creo que sea intencional, pero yo creo que para eso, tener la maniatada, doctor. Yo pienso que eso es parte de la cultura, digamos así, política, no de la República Dominicana.
sino de países que conforman el continente latinoamericano. Me explico. Por ejemplo, mi diferencia con el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el anterior, el profesor Subero Isa, era que ellos no reaccionaban cuando, por ejemplo, el Ejecutivo, sin consultarle, lo que ellos le solicitaban como presupuesto, se lo modificaban. O sea, hay casos ya en América Latina en donde, por ejemplo, al presidente que se le ocurre modificarle sin consultarle al presidente de un poder del Estado, como el Poder Judicial, su presupuesto, ya eso ha ido a los tribunales. Pero a favor de, doctor. A favor de. Pero usted no se puede poner guapo porque... No. Yo te estoy diciendo cuando es en contra de. Ah, ok. Que ha sido el caso. Ok. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí. El presupuesto que se consignó para el Poder Judicial para el año que viene, 2019, le aumentaron 600 millones de pesos. Es pírrico también, pero le aumentaron, doctor. Sí, pero eso da ganas de llorar, porque ni siquiera le aumentaron en base al porcentaje que le correspondería de lo que se elevó el monto del presupuesto para el año que viene. Al Ministerio Público, afortunadamente, le van a dar más que al Poder Judicial. Digo afortunadamente, porque el hecho de que no le estén dando al Poder Judicial lo que por ley le corresponde, tampoco podemos criticar que le den al Ministerio Público un presupuesto mayor, porque entre una de las partidas que hay es que se va a dignificar los recintos penitenciarios. Excelente. Que ese es otro avance. Que usted ha sido un abanderado de defensa de eso. Claro que sí, por muchísimas razones. Porque yo creo en la dignidad del ser humano. Y el hecho de que una persona se haya separado de la sociedad, un Estado no tiene derecho a someterlo a una situación de crueldad. O sea, tú te vas, por ejemplo, no a los recintos penitenciarios, porque esos están bajo el nuevo modelo. En el nuevo modelo hay gente que está mejor que muchas de las que andan sueltas. Sí. Esa es la realidad. Es así, doctor. Lo Claro. acomoda mucho. O No. lo deja que se acomode. Y además no, lo que pasa es que se han diseñado una serie de programas de formación académica con la finalidad de que aquellos que se separaron de la sociedad puedan encontrar la vía de cómo reinsertarse. Okay. Y por eso es que tú ves que, fíjate lo importante, la importancia que tiene tú tener un modelo penitenciario que funcione. Cuando tú analizas, nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar. Tenemos el nuevo modelo y tenemos el viejo modelo, okay, que son las cárceles, en donde eso ni siquiera de eso tiene el control del Estado, porque no lo tiene. Es increíble. O sea, aquí hay bandas que operan desde las cárceles que no ha habido forma de que el Estado lo pueda controlar. Y te voy a dar un caso específico. Es mucho decir eso, doctor. Pero el 70% de las clonaciones de tarjeta de crédito en este país es de la cárcel. De las cárceles. Doctor, pero déjeme decirle, pero tiene hasta tecnología ahí, doctor. No, es una verdadera locura porque a veces esas situaciones se dan con ciertas complicidades. Por eso los gritos de los bancos, doctor. Pero y con razón. Entonces, yo te decía lo del nuevo modelo, cuando tú te vas a los niveles de reincidencia, pues así que tú tienes que medir si real y efectivamente un sistema penitenciario está funcionando. Y está funcionando tanto que los niveles de reincidencia no pasan ni un 5% en el nuevo modelo versus el viejo modelo que sobrepasan el 60%. 60%. Es decir que la palabra modelo es contradictoria a aquello. Totalmente. Porque es modelo, pero no avanza como las cárceles de... como los recintos penitenciarios, digamos así. Es que es otra la filosofía. Entonces, fíjate que entonces en eso hemos avanzado. O sea, hemos sido capaces, y en eso el actual procurador, hay que reconocerle. Se ha afanado. No, porque ya han hecho un excelentísimo trabajo desde el punto de vista de todo lo que es la organización interna y además, doctor, de la institución. Se ha esforzado por el incremento del salario. No, y además, no solamente eso, sino de cómo, por ejemplo, se tienen que realizar las investigaciones. Seguimos siendo deficiencias en algunas áreas, pero todo esto es un proceso, esa es la realidad. Que le ha tocado a él, tratar de ver de cómo le da una solución. Trabajo. A veces yo hablo con él y le digo, mira, el problema no eres tú, es que tú heredaste todo esto. Y eso no es fácil. Es un gran compromiso eso, doctor, también, ser procurador. Es que ser procurador general no es fácil. Yo ya lo fui, eso no es fácil. Doctor, cuando salen esos decretos así, sin usted esperarlo, y que procurador,
debe ser un poquito... A mí eso me pasó. Yo fui procurador general adjunto, primer sustituto de Francisco Domínguez Brito. Y a mí me sorprendió porque me di cuenta andando con mi esposa en un restaurante que a mí me habían nombrado en esa posición. ¿Tú te imaginas la crisis? Doctor, después que usted salió de ahí, doctor, ¿qué tal la reflexión? No, yo pienso que gran experiencia, es una gran experiencia. A mí me tocaba era dictaminar los expedientes, que es algo que a mí me gusta mucho, sobre todo en el área constitucional y todo lo que tiene que ver con la cientista y la dogmática penal, que se conocían en la Suprema Corte de Justicia conjuntamente con el magistrado Ángel Castillo, y la verdad que fue una experiencia monumental. Ahora, me imagino yo que usted no soñaría en volver ahí, doctor. Yo no quisiera. Es mejor haberlo sido que serlo. Doctor, y yo no era el titular. Sí. Yo me imagino. Doctor, usted estuvo en Nueva York recientemente, ¿verdad? Sí, así es, en Columbia University. Usted vio la problemática y la imposición del presidente de los Estados Unidos con el juez. Sí, así es. Que dividió prácticamente la sociedad norteamericana 50-48. Y donde los mismos republicanos estuvieron muchos en contra. Y vimos, por lo menos yo percibí en el juez, que fue falso, habló muchas mentiras, pero lo impuso el presidente de la República. Aquí, doctor, nosotros hemos hablado de que como que se le carga mucho el dado al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, de que se le exige mucho, que yo creo que sí, que la sociedad civil debe exigir, pero se le exige exageradamente al Ejecutivo de que sea transparente, de que se comporte como el Tribunal Superior Electoral, de que sea como se hizo en la Junta Central Electoral. Entonces, que sean apartidistas, no, que sean... Yo no estoy de acuerdo con esa visión de que sean apartidistas. Yo lo vi a usted en una posición excelente, que incluso destacó algunos del Poder Ejecutivo que podrían ser. Oye, Emanuel Esquea puede ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces... ¿Y quién se va a oponer a que Emanuel Esquea, que es un hombre que se ha sabido comportar en el ejercicio de su profesión y es uno de los abogados más competentes? Yo sé que si él oye que yo estoy diciendo eso, probablemente se ponga bravo conmigo. Sí. Pero es para que la gente vea que gente que pudo haber estado vinculada a un partido político, pero tiene el perfil y el seniority y el comportamiento de ocupar cualquier tipo de posición. Entonces, doctor, al Ejecutivo le cargan el dado que debe ser apolítico, que debe ser apartidista, pero óigame, todos los sectores desean uno ahí pero usted va sugiriendo a alguien que es de una empresa o que... Claro. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo no debe tener uno? Pero, allá, doctor, excúseme, el presidente lo impuso. ¿Por qué aquí el presidente, el Ejecutivo no puede tener uno, sugerirlo? Yo creo que usted está del lado de que sí, que son gente prudente y cristalino. Además, yo lo que sí veo, quizás el presidente ha tenido la delicadeza, o con el presidente los demás miembros del Consejo, porque oía a los miembros de la oposición que están... representando a la segunda fuerza, de que ellos no van a proponer candidatos. Doctor, perdón, doctor, ¿usted lo cree eso? Doctor, no, por Dios, doctor, usted es un hombre sumamente inteligente. No, pero yo lo que estoy... Doctor, son poses, doctor. Yo lo que estoy repitiendo es lo que yo dije. Sí. Ahora, la ciudadanía lo que tiene que estar consciente es que esto es un proceso político. Sí. No nos engañemos. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, es un órgano constitucional. Y nombra miembros de otro órgano político, que es un poder del Estado, que es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Que como parte del Estado, es imposible tú deslindar el aspecto político. Estamos de acuerdo. Por eso es que tú ves que quienes componen el Consejo son políticos y tienen que ser políticos. Por eso yo he dicho, en la reforma constitucional del 2010, que tú sabes que nosotros tuvimos una participación muy destacada, porque el Congreso no eligió, el Ejecutivo no eligió, en fin, todas las instituciones nos eligieron para que acompañáramos a difundir y a darle publicidad al proceso. Recuérdate que la propuesta que vino de la Comisión de Expertos proponían que una institución de la sociedad civil, fijo, ligada al sector de justicia, y el colegio de abogados fueran parte de los miembros del Consejo. Nosotros nos opusimos y te voy a decir por qué. Porque ese es un proceso político.
El día en que nosotros evolucionemos, hay otros países en donde instituciones cívicas son miembros de los consejos. Y en donde inclusive el presidente de la República no es miembro del consejo. El presidente propone, Pero no es miembro del consejo. pero no es miembro del consejo. Oye, qué interesante. Bueno, eso está muy bien. Pero nosotros estamos en un tránsito. Nosotros venimos de una época en donde era el Senado. Y ahora pasamos a un órgano político en donde confluyen las fuerzas. Lo que uno aspira es a que no se partidarice el proceso, que eso es otra Sí, cosa. es otra cosa, es otra cosa. Y tú me entiendes lo que yo te Sí, estoy sí, planteando. sí, estoy de acuerdo. Y ver de qué forma, pero gente que hayan estado vinculados a partidos políticos, o personas, por ejemplo, Flavio Darío Espinal. ¿Quién se puede oponer a Flavio? ¿Tú te Nadie, imaginas a yo Flavio creo- Darío Espinal, presidente de la Suprema Yo Corte creo de que Justicia? nadie, doctor. Pero ¿quién se va a oponer? Ese señor se ha ganado hacer lo que él quiere en su vida. Sí, sí, sí. Y así hay muchísimos. Fue profesor suyo, ¿eh? Bueno, yo te puedo decir que yo he tenido grandes maestros y ese fue uno de mis grandes maestros. Sí. Es una de las gente que yo más respeto en mi vida. Y es una de las gente que más consejos me da. Pero, Doctor, ¿qué tan duro es el comportamiento de un ciudadano de ese tirpe como Flavio Darío, el comportamiento en la sociedad para que uno lo saque uno a? Eso es. bueno, ese señor es un académico. Su ejercicio profesional ha sido intachable. Fue embajador en Washington. Fue embajador en la OEA. Cuando yo era embajador, éramos embajadores ambos. Tiene una visión global, inclusive del ejercicio. Es un filósofo de la ciencia jurídica. Doctor, Y tiene una visión sociológica. ¿usted está de acuerdo que jueces, colegas... Digo, estaríamos tú y yo como que nos pusimos de acuerdo. Sí, Pero, sí, pero es sí, que sí. estamos. Pero es que es así. Esos es son así. los perfiles. Sí, es así. Y usted está hablando a alguien que es consultor del Poder Ejecutivo. Pero eso no lo invalida. Dando muestra a su posición. Pero eso no lo invalida. Sí. Y Doctor, persona con quien he tenido muchísima diferencia de criterio, porque no, porque lo eso suyo, es lo bueno. lo suyo es que usted no va a lo personal. No, Usted va a lo no, institucional. no. Doctor, ¿qué le parece el comportamiento de jueces para con el colega Fran Soto que quieren que lo desliguen? Por ejemplo, la oposición, que pertenece a la comisión del Consejo, por ejemplo, la diputada del PRM y el senador de Puerto Plata, que están opuestos a que el presidente de la Suprema y Fran Soto participen porque tienen diferencias o intereses. No, ahí te voy a yo decir. Y al mismo tiempo, doctor, otra pregunta es que jueces no quieren que Fran Soto esté ahí porque dicen que él no lo representa. Sí, eso no es novedoso. Ya esa situación se presentó en junio del año pasado, en donde la Asociación de Jueces le solicitó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia que sustituyera al magistrado Fran Soto por esas razones. En el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia es imposible tú sacarlo del Consejo porque la Constitución establece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso es imposible. En el caso del presidente, en el caso del secretario, que es Fran Soto, a él se le presenta una situación que a mi juicio, y yo lo he hablado con mucha claridad, y yo respeto mucho al magistrado Fran Soto. Fíjate que nosotros no estamos objetándolo, pero él va a ser evaluado. O sea, él no tendría ningún conflicto de interés en este proceso inicial en donde se van a elegir los jueces del Tribunal Constitucional, porque él no es juez de esa alta corte. El problema se le presenta cuando no solamente él sea evaluado, porque eso está fácil, porque él se va a excluir. El problema es cuando él tenga que evaluar a los otros. Exacto. Entonces ahí hay un conflicto ético. Digo, te lo estoy planteando con mucha humildad. Lo entiendo. Porque yo lo que quiero es que el presidente salga bien de esto. Okay. Y el Consejo también. Nosotros apostamos a que el proceso del año pasado saliera bien con el Tribunal Superior Electoral y salió bien. Salió bien. Y salió bien, ¿por qué? Porque todas las observaciones, digo, no fue por eso que salió bien, pero pienso que el proceso se legitimó, porque las observaciones, por ejemplo, que instituciones hicieron, entre ellas la FIN, por ejemplo, el reglamento de evaluación,
Yo te voy a decir una cosa, todas las observaciones que yo hice me las cogió el Consejo. Entonces, ¿cómo yo me iba a poner a estar criticando un proceso que me acogió todas las observaciones que contribuyeron a transparentar el proceso, como tú viste que pasó? Sí, sí. ¿Tú crees que eso no va a pasar ahora? Claro que eso es lo que va a pasar. ¿Tú crees que el presidente de la República se va a exponer? Mira, un hombre que no intervino cuando se eligió la Junta Central Electoral. Y yo sé que no intervino, por muchísimas razones. Y se sintieron bien los sectores. Todo el mundo estuvo de acuerdo Sí, con sí. esa bendita Junta. Sí. En cuanto a lo que fue el Tribunal Superior Electoral, la gente lo que reclamaba era que quitaran a lo que estaban. Está bien, no te voy a confirmar ninguno. Y nombró un Tribunal Superior Electoral con personas que de una u otra forma el propio proceso lo legitimó. Y que cuando tú ves lo que fue la participación de esos 5 magistrados que hoy están en el Tribunal Superior Electoral, encabezados por su presidente, tú te vas a dar cuenta que fueron de los mejores Sí, sí. postulantes en Y ese no hay proceso. queja, doctor. ¿Pero qué queja va a haber? ¿Y tú crees que eso no va a pasar en este proceso? No, el presidente ha sido prudente con eso. Yo creo que, honestamente no te Ahora, lo no, digo. yo uso mucho el término con el presidente, doctor, que el presidente como que, aparte de que es prudente y es consecuente, es muy bonachón también. ¿Usted no cree, doctor? No, es un político. Político. Es un político. Sí, que yo estoy confundiendo eso, doctor. De Sí, bonachón o muy político. No, es demasiado político. Sí, yo estoy equivocado, doctor. No, es que el presidente Medina es demasiado político. O sea, es demasiado político. Dijo, Mira, cuando nosotros estábamos trabajando la reforma policial, nosotros nos juntamos con el presidente 2 veces. Y si no hubiese sido el presidente Medina el presidente, esa reforma nunca se hubiese hecho. Mira, reformar la policía, es un lío. cuando el comandante en jefe de la institución es el presidente de la República, y él lo hizo. La reforma policial, la propuesta de reforma policial fue la que nosotros en la fundación hicimos. Ahí se le cambiaron muy pocas cosas. No fue la que el Ejecutivo, cuando el presidente era Leonel Fernández, le remitió al Congreso, que eso era una verdadera distorsión. Y nosotros hemos trabajado en una serie de situaciones, por ejemplo, ya trabajamos una propuesta de reforma a la ley de compras y contrataciones. Eso es Pero terrible, eso es doctor. fundamental. Eso es una ley que no sirve para nada. Y yo se lo expliqué al presidente, y él sabe que no sirve para nada. Y la está estudiando el consultor jurídico ya para remitirla al Congreso. O sea, yo lo que veo es que cuando tú la cosa la planteas con claridad, sin estar agrediendo, ni estar pidiendo que el presidente tiene que renunciar y que no. Vamos a manejar los casos desde el punto de vista institucional. O sea, ¿cuáles son las cosas que nosotros desde la sociedad podemos aportar? Eso podría atrasar esa nueva ley de la compra y contrataciones. ¿Podría ser más estrecho el asunto burocrático? Sí, lo que pasa es que una ley, evidentemente que sí, lo que pasa es que la ley de compra y contrataciones tiene una serie de lagunas que aumenta los niveles de discrecionalidad en los procesos de licitación. Y siempre hay un problema. Entonces, es una ley que la percepción que muchos tenemos es que se diseñó para financiar el sistema político. Porque tú te encuentras con que muchas personas que trabajan en los procesos de licitación son los que aportan en las campañas electorales. Esa es la realidad. Sí. Entonces hay un vínculo muy fuerte entre contratistas, partidos políticos. Y en eso están todos los partidos. Yo no he visto el primer partido de oposición que haya propuesto una propuesta de reforma a la ley de compra y contrataciones. Y eso a mí me llama la atención. Lo que pasa es que está la oposición. Y no te rías, que tú sabes muy bien lo que tú estás Sí, diciendo. porque una cosa está afuera y otra adentro. No, pero así no. Y nosotros hemos hecho una propuesta, ojalá que la hagan suya, Ok. aparte de que tienen muchos legisladores ahí que la pudiesen eventualmente introducir. Ok. Doctor, compra y contrataciones, a veces se están necesitando, por ejemplo, un motor para la bomba allá en Higüey, de unos terrenos. Entonces, el INVI dice que hay que hacer una licitación para una bombita, porque hay que No, licitarla. porque acuérdate que dependiendo de los montos, Sí. ¿tú entiendes? Los procesos existen también los procedimientos de comparación de precios. Lo que pasa es que aquí, como la Dirección de Compras y Contrataciones real y efectivamente comenzó a funcionar a partir
del 2012, porque eso hay que reconocérselo a Yocasta Guzmán, independientemente de todos los problemas que se le han presentado por la bendita ley. Ella ha hecho un gran trabajo. El problema es que... Pero hay una retranca ahí, doctor. Sí, y en las además instituciones, doctor, en las instituciones hay una retranca con esa ley de compra y contratación. Sí, pero eso habrá que limitando resolverlo. 100% a las instituciones. Pero eso habrá que resolverlo. Porque a fin de cuentas el problema no está en esas licitaciones pequeñas. El problema está en las contrataciones de obra. Exacto. No es en la compra. Es en las contrataciones de obra que la ley... Mayo, y tú vas a decir, pero es en serio. La ley cita contrataciones de obra 2 veces en 2 artículos. La cita. Eso va totalmente cambiado ahora para... Evidentemente que sí, además hay un régimen de nulidades. Además todo lo que tiene que ver con los pliegos, los contenidos. Por ejemplo, las comisiones de licitación. Uno de los problemas que se presentan es que quienes la dirigen son los que dirigen las instituciones. Y los demás miembros son los subalternos. ¿Y qué subalterno se va o va a contradecir a su superior? ¿Tú entiendes? Okay. O sea, no hay régimen de consecuencia. Por ejemplo, las sanciones que establece la ley son de naturaleza administrativa, son amonestaciones y en caso de gravedad la destitución. Pero ahora viene pesado. No, ahora ya hay penas de años. Claro, de hasta 10 años. Como en todos los países del mundo. Como es en Europa. Porque en las compras y en las contrataciones es que ahí está el problema. Doctor, pero el presidente de la República ha hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, para poner más estrecho el asunto de la corrupción, cuenta única. Eso ha sido un gran avance, doctor. Obviamente que sí. No, y además yo te voy a decir una cosa. Él ha ido desmontando una serie de prácticas que se daban. Lo que pasa es que todavía hay una serie de retrancas. Por ejemplo, esa situación que se da muchas veces con la Contraloría. Que devuelve muchos documentos, doctor. Sí, pero muchas veces porque se le pasan, autorizan. Por ejemplo, el caso de la ONSA. Sí, doctor, pero la ONSA tenía un capítulo que le autorizaba hacer compras directas. Pero tú ves. Entonces desnaturalizó lo que era el papel de la Contraloría. Exacto. ¿Tú estás entendiendo cómo es? Sí. Porque a fin de cuentas, es un sistema, el sistema de compras y contrataciones. Ya ninguna institución va a depender de cosas directas. Ellos, todo se va que tiene que tener reglamentaciones. Sí, claro. Y la Contraloría va a jugar un papel más directo. Porque a fin de cuentas la Contraloría es como una especie de Espíritu Santo. Okay. A lo interno de... Sí, porque es el que te dice no lo hagas. Sí. Eso está mal. Si sigue, tú vas a ver. Sí. Entonces, pero déjeme decirle, el presidente de la República, doctor, ha dicho no se pongan guapos cuando la Contraloría le devuelva. No se desesperen tanto, es mejor tarde que cometer un error. Sí, pero yo creo que hay que fortalecer la parte de los sistemas de consecuencia. Porque ahí es que está, o sea, todas estas leyes que hemos aprobado, por ejemplo, la declaración jurada, no establece ningún tipo de sanción penal. Por eso que tú ves que mucha gente... Y el presidente no ha querido destituir a nadie que no haya hecho la declaración. El día que él destituya a 20 de un plumazo. Pero usted es fuerte. Pero que ven acá. No 20 de un fuetazo. Pero ojalá y lo destituya todito, que sobrepasan como 500. Doctor, vamos a la pausa. ¿Usted no permite? Claro que sí. Conversando con el doctor Castaño Guzmán, doctor, la sustitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es una gran responsabilidad que tienen ustedes, el Consejo Nacional de la Magistratura, por intuición, doctor, por intuición, obviamente usted no va por ética y por prudencia, usted no, pero usted no sé, por intuición no se imagina, fulano puede ser dentro de 2 candidatos que usted se imagine. Que pues, aquí hay mucha gente
Aquí hay Mucha gente, doctor. Mira, dentro del Poder Judicial hay muchísima gente buena y también desde la academia hay connotados académicos, independientemente de su vinculación. Por ejemplo, yo te hablaba de Manuel Esquea, te hablé de un Flavidor Espinal, o por ahí un Olivo Rodríguez Huerta, Bueno, sí. amigo suyo y amigo mío, Sí, sí. que es uno de los más connotados administrativistas de Iberoamérica. Es mucho decir, doctor. O sea, es uno de los especialistas en el área del derecho público más connotado de la región. Yo vengo de una actividad en Colombia, en Bogotá, y yo quiero que usted oiga quién es Olivo Rodríguez Huerta en Colombia. O sea, toda una autoridad. Pero usted se va a España, no es porque él es embajador ahora. Sí. No es lo que tiene, son Es que días. nosotros somos miembros del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y hemos tenido que estar recorriendo todos estos países y hay que ver quién es ese señor. Y así hay muchísima gente. Lo que te quiero decir es que de lo que se trata es que quien llegue a esa posición tenga lo que se denomina el seniority, o sea, tenga ese perfil, o sea, tenga esa trayectoria, que una vez lo postulen, a nadie se le ocurre, o se le ocurra por cualquier tipo de vinculación que pueda haber tenido, de cogetarlo. Eso sería una locura, objetar a personalidades de esa naturaleza. Pero así hay mucha gente en este país. Mira, por ejemplo, ahí está el magistrado Viaggi, que es un juez presidente de corte en San Cristóbal. Claudio Aníbal Medrano, Isis Muñiz, el magistrado, hay muchísimo. ¿Se le quedan algunos, doctor? No siga mencionando. Muchísimo. El Poder Judicial tiene una cantera, acuérdate que el 75% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia vendrán de la carrera. Sí. Ahora, al Consejo... ¿Necesariamente tiene que ser de carrera, doctor? El 75% sí, porque es una disposición constitucional. Solamente el 25% vendrá de la academia. Okay. O sea, de esos 9, solamente 2 van a venir, los otros tendrán que ser algunos confirmados de la Suprema Corte de Justicia y los que sean sustituidos por jueces de carrera, por jueces de corte. Los confirmados no tienen que ir al Claro, escrutinio. es que ahí es que está el asunto. El reto Doctor, que... pero si son confirmados... la posibilidad de que puedan elegir nuevos se reduce. Okay. Se reduce. Pero acuérdate que la Constitución estableció que tú podías ser nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia por 7 años, con la posibilidad de que te reelijan por un periodo más y ya. Okay. Pero ya para eso tú te tienes que someter a una evaluación de desempeño, que ese es ya también uno de los retos que tiene el Consejo. El Consejo va a tener que definir cuáles son los criterios para evaluar ese desempeño. O sea, ya hay sectores que están solicitando que se tomen en cuenta las evaluaciones que se hicieron o que se debieron de haber hecho en la Suprema Corte de Justicia, porque la Ley de Carrera Judicial establece que los jueces, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, lo de cada Cámara lo evalúa el presidente. Oye, ¿cómo es? Óigame. Lo evalúa. Y yo no sé si esas evaluaciones se han hecho porque eso nadie lo conoce. Pero usted debe saberlo, doctor. No, es que yo creo que no se han hecho esas evaluaciones. Ah, pero no diga que usted no lo sabe. Yo creo que no se han hecho. Doctor, es difícil que se haga algo en ese ámbito por ahí que usted no lo sepa. Muy difícil. Pero ojalá y que se hagan porque eso va a ayudar mucho al Consejo Nacional de la Magistratura porque le podrá servir eventualmente como un punto de partida. Obviamente en el reglamento ellos, y nosotros estamos trabajando en eso, en el reglamento ellos van a tener que tener en cuenta de que esta es una situación novedosa y por eso es que tú ves que en esta ocasión al magistrado Soto se le está presentando esa situación que no se le presentó en el año pasado porque él no estaba siendo sometido a un proceso de evaluación. Ni se le va a presentar cuando le evalúe a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Consejo ya definió, y eso era importante porque la Constitución no establece que los jueces del Tribunal Constitucional que quieran repetir, fíjate que la Constitución estableció que los jueces en esta primera camada, en el 2011, se eligieron por 6 años, por 9 años y por 12 años. ¿Qué pasa? Los de 6 años
tienen la posibilidad, en virtud de la Constitución, de ser evaluados. Pero la evaluación que se le va a hacer a estos magistrados, si deciden postularse, va a ser similar a la que se le hagan a aquellos nuevos que quieran aspirar. O sea, a ellos no se les va a evaluar por el número de sentencias que dieron, ni por la hora que le dedicaron al tribunal, no, sino por su perfil, en fin. Otra vez. Otra vez. Se van a someter a unas condiciones similares a las anteriores. Doctor, ¿cómo usted ve el desenvolvimiento que ha tenido el Tribunal Constitucional? Muy bien. Con Milton Ray a la cabeza. Bueno, lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa. El Tribunal Constitucional, no te creas, una institución muy difícil. Porque a fin de cuentas ahí lo que llega es la parte política de la justicia. Por eso el componente ideológico de un Tribunal Constitucional es importante. Por ejemplo, tú hablas del presidente del Tribunal Constitucional. Yo oigo gente diciendo por ahí, como que eventualmente el Consejo pudiese quitar a Milton ahora como presidente del tribunal. Eso no lo van a poder hacer porque cuando tú lees el acta del Consejo del 2011, a él no solamente lo eligieron por 12 años, por una cuestión aleatoria, sino que el acta dice que lo eligieron como presidente por 12 años en ese Tribunal Constitucional. Oye, es decir que no hay forma. Para que vayamos desmontando cosas y que buena, nadie se esté entusiasmando con buena eso. esa, doctor, no No tenía ese dato. Pero que las cosas hay que decirlas como son. 12 años. Pero léete el No hay acta. forma. Léete el acta. Entonces, ese señor, porque alguien se puede entusiasmar Sí, como sí. creyendo Una docena de que años. le puede doctor. pasar a él lo que le pasó a Subero, Sí. que lo dejaron, que continuaran, Sí. pero nombraron como presidente a Mariano. Exacto. Que lean el acta, que dicho sea de paso, son las primeras páginas del acta, o sea que no va a ser... Está fácil encontrar. Está muy fácil. Sí. Entonces se van a dar cuenta ¿Qué por una docena que está él ahí? que a él, él salió 12 años por la Sí. cuestión aleatoria esa. Sí. Pero que el acta dice que lo eligieron como 12 años como presidente Doctor, del Tribunal Constitucional. ya nos queda un minuto. ¿Cómo usted ve el comportamiento del presidente constitucional de la República, doctor? Nos queda un minuto. Creo que es un abuso en un minuto de hacerle esa pregunta, doctor. No, yo pienso que este país ha avanzado mucho y con relación al presidente y la decisión del Tribunal Constitucional, que creo que es a lo que tú me estás planteando. Bueno, nada, no es una decisión novedosa, ya eso era en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la anterior Suprema Corte de Justicia cuando tenía el control concentrado de la constitucionalidad. Aquí lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es confirmar lo que han sido los precedentes. O sea, yo no veo ningún problema con eso. El presidente, si se quiere reelegir, la única vía es reformando la Constitución y punto. Dijo Subero Isa que los números se enamoran, dijo él aquí. Bueno, yo no he visto ningún presidente que queriéndose reelegir no lo haya logrado. Ok. ¿Tú conoces uno? No. Te pregunto. No. Yo no lo conozco. Ahora eso tiene un costo político. Esa es la realidad. Eso tiene un costo político. Doctor, agradecido. Gracias a ti. De verdad que sí. Gracias, doctor Castaño Guzmán. Buenas noches.